Y como todos los domingos, pasadas las 13, me encuentro yo con mi amigo, el filósofo, el ensayista, el poeta, Santiago Kovaldov, para charlar un rato, una horita le vamos a dar acá al pico sobre los temas que nos interesan. Generalmente traemos algún librito, alguna lectura. Y hoy vamos a cambiar un poquito, Santiago. A ver, No hola, me digas, primero hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto volver a encontrarnos en nuestro café de siempre y me llenas de, no te diré de inquietud, pero sí de curiosidad. ¿A qué se debe esto que me decís que hoy vamos a cambiar un poquito? Bueno, siempre me propones vos temas, maravillosos temas que yo me llevo a casa, y sé que también los oyentes se llevan a su casa, lo analizan, les da después para seguir leyendo y estudiando, y esa es un poquito la idea de esta tertulia, esta conversación de Café de la República que hacemos, ¿no? Pero bueno, hace un tiempo que nosotros entrevistamos en este programa a un director cubano. Sí, lo recuerdo muy bien. Se llama Pavel Giroux. Sí. Ese cubano, su apellido es de origen suizo, y por eso es suizo-francés. Bueno, en aquel momento, ¿te acordás, Santiago, que hablamos del estreno en Buenos Aires durante el Bafisi, que se iba a estrenar durante el Bafisi? Así es. El caso Padilla. Sí, él había, si mal no recuerdo, había dicho que a partir del hallazgo en archivos del juicio que se le hizo a Padilla, él se había propuesto elaborar ese material y transformarlo en la columna vertebral de una película. Sí, tal cual. Un documental. Él es ya un cineasta experimentado. Un documental. Bueno, yo lo vi en su momento, ¿no? Es decir, lo vi en el Bafisi. Fui a la tarde. Había bastante gente, por cierto, en esa función, pero me quedó la idea de algún día lo quiero hablar bien con Santiago, porque me parece que excede el tema de Cuba y excede el tema largamente, el tema de la revolución y de aquel momento tan particular. Y me pareció interesante proponértelo como tema, que ser yo hoy el que te traiga un tema. Mira, me encanta la idea de que invirtamos entonces el orden de las propuestas, porque, ¿sabés? Siempre vamos a estar en lo que importa. De manera que yo encantado de escucharte inicialmente y de compartir con vos la reflexión sobre esto que me parece fundamental. Bueno, no se trata solo de un tema interesante, es un tema que urge siempre, porque si no me equivoco, Jorge, tiene que ver con las relaciones entre la libertad y el autoritarismo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, dicho sea de paso, y empecemos a hilvanar un poquito la temática, a acercarnos, a aproximarnos. Estamos en Cuba, estamos en 1971, es decir, que la revolución estaba bastante consolidada, por cierto, no es el 59, el 60, el 61, que fueron años de esplendor, como ahí mismo en la película uno puede observar. Fueron años, como suele pasar con las revoluciones, de mucha libertad, explosión de la libertad, ¿no? Los primeros, hay algo primaveral en una revolución. Y lamentablemente, y ya para ir despuntando en esta temática, lamentablemente suele pasar también con las revoluciones. Después podemos hacer algunas indagaciones, Santiago, si te parece. Suele pasar con las revoluciones. Hay un momento que el poder es el poder. Empieza a sentir la necesidad de cerrar los grifos. Tanta libertad abruma, tanta libertad no sirve, parecería, ¿no? Sí, yo te diría en relación a este primer punto que planteás, que la historia además lo ejemplifica de manera muy clara, como lo insinuaba recién, que en principio una revolución lo que hace es echar abajo la opresión del enemigo, del adversario, de aquel que de alguna manera ha ejercido el poder despóticamente, y aparece como la expresión de un terreno despejado donde el derecho
no tiene límites, donde el derecho de alguna manera se expande, se desarrolla, se enriquece, y la revolución aparece como la expresión de la ausencia de opresión. Claro, claro, claro. Es una irrupción, ¿no? Eso. La revolución es una irrupción. Bueno, volvamos, o por lo menos tratemos de volver un poquito al eje de lo que yo te quería proponer, porque el caso Padilla, finalmente, que se dio en Cuba, es un caso absolutamente real. No estamos hablando de una película de ficción, estamos hablando de una película documental, en el caso de la obra de Giroux. Bueno, que está basada en un archivo oficial. Vos sabés que también las revoluciones o los estados, y sobre todo los estados que después adoptaron el comunismo, el socialismo, eran muy ordenados, son muy afectos a los archivos, a guardar las cosas, y en algún lugar de uno de esos archivos nacionales, seguramente con un registro, con un número de registro, de esos que tanto gusta a la gente ordenada, se guardó la filmación completa de eso que fue un juicio. ¿Qué fue un juicio? En realidad es un juicio. El caso Padilla no es un juicio en el sentido, no es que había, no estaba en manos del Poder Judicial ni del Poder Revolucionario. Es un juicio público. Es un juicio público que se da ante los colegas. Imaginémoslo como si aquí hubiera un problema con un escritor. Después vamos a tratar de llegar a esta. Hubiera un problema con un escritor, Santiago Kovadlov, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, Santiago Kovadlov está pifiándola, se está desviando estamos hablando de dogma, ya estamos hablando de un dogma, ¿no? Claro, digámosle a los oyentes que estamos hablando de, no en mi caso, pero al referirnos a Padilla, estamos hablando de uno de los más grandes poetas de Cuba. Exactamente. Es decir, no solamente de un escritor, sino de una de las figuras que potenciaron después de Guillén, ¿no?, la expresividad de la poesía cubana, llevándola a un terreno que en cierta medida, desde el punto de vista burocrático y dogmático, justifica la inquietud que sembró en el establishment de la revolución. ¿Por qué? Porque es un hombre que expresa un mundo interior, que expresa una demanda de libertad y de exploración de sus emociones personales, que escapan al concepto de subjetividad que propone el partido. Tal cual, tal cual. Y eso pasa, por eso es interesante ubicarlos en el tiempo. Después lo vamos a universalizar el tema. La idea no es que hablemos solo de una película o de un escritor, pero sí me parece interesante que lo utilicemos el caso para hablar incluso de algunos temas contemporáneos, algunos temas que nos competen directamente, ya, ahora, a nosotros mismos. Pero lo cierto es que vamos a tratar de entenderlo. Estamos hablando, volvemos, efervescencia, alegría, explosión de la poesía, como bien lo decías vos, Santiago, grandes poetas de verdad, que más allá de su apego a la revolución entonces, así la veo yo, vos sos poeta, yo no, debe ser un gran inspirador para la poesía, ¿no? Es decir, para el tipo que es poeta, de golpe una sociedad en ebullición que se propone cambiar de cuajo el sistema, darlo vuelta, y se llena de jóvenes, de participación de jóvenes, irrumpe la libertad. Y eso me imagino que a los poetas debe ser una tentación enorme. Pero claro, como lo fue la libertad para Jacques Prévert en aquel poema maravilloso que él llamó Libertad, y que esencialmente expresa esta idea, me parece a mí, que es la de la disponibilidad de la propia vida para generar un proyecto en consonancia con una sociedad que desde el poder político en principio pareciera respaldar la idea de que se desarrollen en forma paralela y complementaria una sociedad que crece sin la censura opresiva y un individuo que pueda a su vez desarrollarse para buscarse a sí mismo como proyecto. Claro. Bueno, con esta idea, entonces volvemos
efervescencia absoluta en 1971, como si fuera acá la SADE, en realidad es la asociación, el nucleamiento de los escritores cubanos, que era un órgano muy vital por estas razones que estamos mencionando. Era un cuerpo vivo, muy vivo, donde se polemizaba mucho, se discutía mucho, todavía se discutía sobre las cosas que se hacían bien y las cosas que se estaban haciendo mal. Y entonces cuando empiezan a surgir en esa ebullición, empiezan a surgir voces críticas, pero voces críticas, como es en el caso, que estamos en el caso Padilla, el de Eberto Padilla, que en realidad hacen obras de arte donde empiezan a observar que la revolución se está desviando, que la revolución se está yendo del camino ideal, del camino que habían soñado, y empiezan a escribir novelas y poemas, y empieza a aparecer, y acá lo quiero remarcar, empieza a aparecer también en Santiago la presencia del Estado policial. Una nueva cosa, ¿no? Irrumpe en el arte la policía. ¿Cómo es esto? Bueno, porque es este llamado al orden. Claro, claro. De pronto resulta que aquellas mismas voces que habían sido voces celebrantes de la revolución empiezan no solo a ser críticas, sino esencialmente a decir lo que se está ausentando es la revolución. Claro, exactamente. Y entonces empieza la discusión por qué es lo legítimo y qué no es lo legítimo. Estamos hablando de gente honesta. Es decir, en principio, démosle el beneficio de la duda. Estamos hablando en general de gente honesta. La honestidad tiene sus matices. Por supuesto, ¿no? Pero no es que están en principio confrontados un poeta que tiene razón o escritores que tienen razón contra los representantes formales u oficiales de una revolución que está integrada por verdugos y malvados. Claro. En principio son convicciones que colisionan. Exactamente, exactamente, ¿no? Y creo que en el caso Padilla, concretamente, nunca estuvo en cuestión esto. Parecía una discusión apasionada, pero dentro de ciertos parámetros respetados por todos. La revolución es intocable. En todo caso, empecemos a discutir qué es. Pero ahí volvemos, se empieza a colar la idea de la policía. Cuando yo digo policía no me refiero a la institución, no estoy ni calificando la institución policial. Claro que no. Me estoy refiriendo a la cosa policial. Exactamente, a la cosa policial como represión. Como que represión, es otra cosa. Claro. Que es otra cosa. Claro. Es interesante lo que decís, porque si retrocedemos aún más en el tiempo y nos vamos hacia los años 30 y a la Unión Soviética y a la revolución comunista de la Unión Soviética, uno se encuentra con que algo similar empieza a pasar en la Asociación de Escritores Soviéticos cuando artistas o poetas como Mayakovsky empiezan a advertir que la censura no solo reprime en principio o condena en principio la libertad de expresión con que se estaba procediendo, sino que además establece una estética paralela. Empieza a decir qué hay que escribir Claro. y cómo hay que escribir. Claro. ¿No? Entonces se le fija al Estado, desde el Estado, mejor dicho, se le fija al escritor una identidad. Se le dice quién tiene que ser, no que sea el que quiere o que sea aquel que en consonancia con el ideal revolucionario se exprese como sujeto. Tal cual, tal cual. Y eso, volviendo al contexto de Cuba, 1971, caso Padilla, deriva en lo que también pasó en casi todos los procesos revolucionarios, en todos también pasó en China con un dramatismo y una cantidad de muertos, de asesinados que es todavía difícil de contar, Así todavía es. no se terminó de contar los Así millones de es, personas así que padecieron la muerte o la tortura y la cárcel, y ni hablar de la marginación absoluta de la sociedad que sufrieron muchos intelectuales. Pero bueno, también me parece interesante y por eso es también
lo vamos, si te parece, lo vamos a seguir charlando luego de un temita. ¿Cómo no? Me parece que tiene que ver, no queremos hablar de historia solamente. No, queremos porque hablar de nosotros un poquito. Queremos hablar de nosotros y queremos hablar no de un historiador que sustrajo o que se proveyó de un material de archivo para hacer dar o brindarnos un testimonio puramente histórico. Vos me hablaste a mí cuando comenzamos esta conversación, y aún antes de llegar aquí a este café en el día de hoy, de una obra de arte. Exactamente. Me dijiste que la obra de Giroux es una obra de Absolutamente. arte. Escuchemos algo y después me explicas por qué. Vamos. Bueno, hoy estábamos, Santiago, retomamos un poquito a propósito, utilizando como excusa esa película ese documental de Pavel Giroux, dicho sea de paso, nombre ruso el hombre, porque sí, recuerdo que en nuestro programa. Sí, en el programa en que lo entrevistaste, recuerdo que dijiste, pero como Pavel es un nombre ruso, y él te dijo algo muy interesante y que no deja de estar muy vinculado a lo que estamos tratando hoy. Y dijo él, a mí me pusieron ese nombre en ruso porque en aquel momento lo ruso era el paradigma del ideal al que aspirábamos todos en Cuba, y los chicos fuimos bautizados, digamos así, con los nombres de esa nomenclatura o esa provisión de recursos que brindaba en todo sentido Rusia. Ahora, él con un nombre ruso, un apellido de origen suizo-francés, termina por ser, en cierto sentido, ya desde el origen de su propia denominación, la expresión de una heterodoxia reñida con todo dogmatismo. Claro. Porque tiene un nombre ruso, un apellido de origen francés, y logra esa conjunción, digamos, esa versatilidad, que vaya a saber hasta qué punto no empezó a verse comprometida en su propia vida como para desembocar luego en el interés por este material. Sí, claro, por este material que decíamos fue rescatado de los archivos, y también vale la pena aclarar, Giroux, Pavel Giroux, se fue de Cuba, no vive en Cuba, vive en Madrid. Ajá. Y cuando le hicimos el reportaje aquella vez, él nos dijo, no voy a volver a Cuba. Sí. No voy a ir. Él iba a Cuba, hasta esta afirmación, él iba a Cuba, cada tanto, viajaba a Cuba, además extraña Cuba. Pero dijo, no voy a ir porque no tengo alma de mártir. Y sé, no tengo ganas de que me detengan. Y sé, o sea, fíjate, ¿no? Estamos hablando del año 2023, avanzado el siglo XXI, y bueno, no puede volver a Cuba porque va a ser apresado en caso de ir a Cuba. ¿Cómo se tituló la película de él? La película es El Caso Padilla. El Caso Padilla. Así lo Entonces, tituló. y El Caso Padilla, bueno, vos me decías y tenías ganas de introducir este tema, y me parece bien, que sí, que estamos hablando además de un testimonio histórico, que recoge un documento que estaba, un archivo que estaba, que es todo el juicio, cuando hablo de juicio, es un juicio simbólico que se hizo frente a los escritores, frente a los colegas, una especie de comité revolucionario, y el acusado, en este caso Eberto Padilla, que se autocritica, que dice me equivoqué y explica por qué de una manera desgarradora. Ahora, si querés, avanzamos. Sí, me gustaría poquito. después le demos a los oyentes una idea de lo que él dice. Claro, ahora lo vamos a ir. ¿De qué es acusado, Jorge? Bueno, formalmente. A ver, pongamos las cosas en contexto. Primero, Eberto Padilla, que fue un idealista que escribió muchos poemas a favor de la revolución y novelas a favor de la revolución, en un determinado momento empieza a sentir dudas, empieza a escribir cosas críticas y es detenido. Este dato no es menor, es detenido por la seguridad pública, lo que llaman en Cuba la seguridad pública. Y se pasa un mes encarcelado. Eso despertó una ola mundial de protesta, donde, entre otros, se involucraron García Márquez, Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, bueno, la mayoría de los intelectuales, Benedetti. Fue un gran, yo diría que hay un antes y un después del caso Padilla, porque tembló, se puso en duda el amor que la intelectualidad del mundo tenía hacia ese proceso de los barbudos cubanos, se puso en duda.
Fue el primer llamado de atención que hubo sobre que la revolución ya no era el sueño que muchos habían imaginado, y algunos, Santiago, como sabemos, le significó el final del idilio con la revolución cubana, como en el caso de Vargas Llosa. No hay duda, y hubo otros escritores, sin embargo, que acá me gustaría hacer un comentario que tiene que ver con aquellos que, habiendo aprendido de las duras lecciones que deja la idealización de los procesos políticos, tuvieron desde el comienzo, ante la Revolución Cubana, y sobre todo partiendo de la experiencia que la historia desde el siglo XVIII en adelante dejó, se mantuvieron muy cautos frente a la Revolución, como fue el caso de Octavio Paz. Claro. Octavio Paz fue un escritor de los pocos Sí. que se enfrentaron a los ideales del comunismo con una intransigencia que llevó a concebirlo como un fascista. Sí, ¿no? sí. En el juicio general de Claro. quienes, diciendo que la revolución era una verdad indiscutible, merecía ser considerada como tal. Y sin negar lo que señalábamos antes, y que sobre todo vos señalabas acerca de la revolución en sus comienzos, de siempre un proceso de distensión, de libertad, una explosión, digamos, de posibilidades expresivas y de independencia de pensamiento, Octavio Paz estuvo entre los que parecieron conocer de antemano cómo suelen evolucionar estos procesos que empiezan con la idealización de un espíritu redencional que pareciera llamado a cambiar el mundo y desembocan luego en un callejón sin salida, como fue la detención de Padilla. Qué interesante lo que decís, Santiago, porque me lleva a pensar qué imprescindibles son esos hombres que se apartan del rebaño, ¿no? Qué impresionante esos hombres que se apartan del rebaño, porque no es fácil. No es sencillo. Cuando toda la corriente va hacia un lado. Yo pensaba recién, cuando vos hablabas de Octavio Paz, que, por cierto, mexicano, por cierto, en un país latinoamericano, ahí cerquita, donde Cuba era, bueno, de donde salió el barco, el Granma, que luego tuvo bueno, quiero decir, la tradición revolucionaria es tan fuerte. Hay que decir, paremos, esto no, por acá no, van a ir hacia... Es impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Es la singularidad de un temperamento y de una convicción ética y cultural que comprende que la historia, cuando se configura como un proceso que se autocaracteriza a sí mismo como redentor, como purificador, como enemigo del mal porque es la encarnación del bien, pues entonces nos está diciendo desde su propia enunciación retórica que debemos cuidarnos de él. Claro. Y esto se aplica a todas las épocas. Hay una creo yo, acá entro en un territorio polémico y me gustaría ser cuidadoso y respetuoso, que, bueno, que nos compete mucho a nosotros, que es esta idea de que, bueno, hay una ideología oficial, hay una ideología única en el mundo en el mundo intelectual, en el mundo de la creación. Hay que pensar más o menos parecido, porque la sensibilidad tiene un color determinado. Eso no puede ser poeta y de derecha, no puede ser Octavio Paz y escribir poesía. Esto parece un absurdo, sí, pero yo estoy seguro que está establecido en la media de nuestra inteligencia nacional. Sin duda, porque la derecha está homologada desde la ignorancia absoluta al fascismo. Es impresionante, al ¿no? fascismo. Está homologada, no es que hay una centro-derecha, claro, es decir, una defensa de un sistema democrático desde la perspectiva de quien enfatiza el valor de las instituciones. Es impresionante, Santiago, porque yo te diría que entonces, te puedo decir esto, ¿no? A ver, bueno, Borges no hay duda, es un buen escritor, a pesar de lo que pensaba, ¿no? Sí, eso, todo eso entre comillas, verdaderamente es así. Sí, hay que admitir que el hombre, pese a todo,
no era malo, Sí, no increíble. hacía bien su trabajo. Decir que estaba contaminado por esa indiferencia hacia los procesos revolucionarios y hacia una izquierda redencional. Bueno, ahí tenés el otro caso, junto a Octavio Paz, de un escritor que, sosteniendo una posición, como también lo fue la de Raymond Aron, Claro. de enfrentamiento con el dogma y con la idea de los procesos excluyentes, logró mostrar que el talento no necesariamente es hijo de la revolución, sino que puede existir contra la revolución, a pesar de la revolución o a favor de la revolución, Claro, pero claro. que es una instancia independiente, que Claro. no está subordinada a una doctrina. Increíble que estemos hablando de esto, pero Se bueno, parece increíble. es Volvemos increíble. a la película de la que me estabas Bueno, comentando. entonces la base de esa obra de arte es que tiene que ver mucho con cómo Giroud aprovecha la imagen de archivo, cómo la aprovecha para volcarla de una manera que se te clava en el corazón. Por las imágenes que seleccionó, por los testimonios que recoge, por la música, por otros documentos fílmicos que él va aportando de archivo, donde habla Fidel, donde habla... Bueno, el centro es el juicio mismo, ese juicio que, insisto, no es una cuestión de tribunales, es un juicio de pares, donde Padilla hace un mea culpa después de estar un mes en la Seguridad Nacional, preso, y vaya a saber en qué condiciones. Él hace un tremendo alegato retractándose de sus críticas a la revolución. Se retracta de aquello que había escrito. Ay, es tan desgarrador, Santiago, porque además es un orador. Padilla es un orador equiparable a Fidel Castro. Hay algunos que vieron la película de Giroud y dicen, bueno, parece imitarlo a Fidel. Y hay quienes se presta hasta una interpretación. No tenemos datos, porque él luego no habló de esto. Él vivió hasta los 60 y pico de años, murió en Estados Unidos, exiliado, pero nunca dijo esto, que uno podría interpretar que ese discurso, ese alegato al estilo Fidel que él hace frente a sus pares, Ajá. parece un poco sarcástico. Paródico. Parece paródico, pero no hay pruebas de esto. Yo no puedo decir que tipo... Está lo que parodiando a Fidel. No, ni que está parodiando a Fidel, ni lo que está diciendo lo está sobreactuando para que se entienda que no tiene alternativa porque lo acaban de detener un mes y que él no quiere estar preso, Claro. y no quiere estar torturado. Bueno, ahí volvés a un tema clave. Las palabras son las palabras. Las palabras que uno pronuncia, más allá del énfasis o que ponga Claro. en ellas, dicen algo que puede resultar una terrible dilaceración interior de Claro. quien las emite. Cuando un escritor dice lo contrario de lo que siente y piensa, de algún modo se está aniquilando. Es impresionante, es impresionante. Te digo, yo cuando la vi en su momento, me produjo un gran desgarro, una gran sensación de desgarro, porque por un lado quería abrazarlo al tipo, decirle, no me hagas esto, no te retractes, por Claro, favor, te lo suicida. pido por favor, porque te da una ternura. Además estamos hablando de un talento, de un escritor impresionante, en una posición casi infantil, diciendo, yo hice todo mal y está bien que me hayan prohibido, ¿no? Te digo, Santiago, no sé si hay algo parecido, por lo menos desde el punto de vista basado en documentos absolutamente de documentación, no una recreación, no es la confesión. Claro, no es no es la película La Confesión, no es un documento hecho con toda objetividad. con la digamos. objetividad y con material que está. Así es, eso quiero decir, no es una metáfora, No, es para literal. nada, para nada. Es literal. Y entonces se va viendo en esa conversación que él va transpirando, se le va transfigurando el rostro. Y es rarísimo porque él hace hincapié varias veces en que recuerda ante cada párrafo recuerda que estuvo preso,
que estuvo en manos de la Seguridad Nacional. Dice, y ellos me pidieron que no hable mucho de ellos, y yo no lo voy a hacer, pero yo estuve con ellos, y con gente inteligentísima, brillante, que me interrogaba de manera... hay algo ahí, hay algo raro, ¿sabes? Sí. Suena, digamos, a algo sarcástico. Suena también. así a eso, a parodia, eso que vos decías, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto queda en manos nuestras. Al ver la obra de arte, que es el documental de Giroud, queda en manos tuyas esta interpretación. Sí, no podés. Yo creo que el mensaje es extraordinario. El mensaje es extraordinario y excede enormemente el caso Padilla. No, lo excede, pero estás enfatizando la importancia del tono, la importancia de los acentos puestos en la enunciación como un contrarrecurso. Y por un lado estaría siempre dentro de lo que es una interpretación del espectador, estaría lo que dice, que de por sí es desgarrador y supone justamente una retractación angustiante, y por otro lado está el tono, ¿no es cierto?, con que lo dice, que lleva a veces a conjeturar, o podría llevar a conjeturar, que es un contradiscurso dentro del discurso. Exactamente. Lo que queda es eso. Yo no sé cuál fue su intención, no sabemos cuál fue su intención. Cierto que terminó alcohólico, en un proceso depresivo muy fuerte y muriendo relativamente joven. Así que su vida fue oscura. A partir de su detención, su vida fue oscura. Fue una vida truncada, Claro. por la brutalidad. Es una víctima del régimen autoritario cubano. No tengo ninguna duda en decir esto. Es una víctima. Claro, y es una víctima que se suma precisamente por serlo a esa larga caravana de hombres y mujeres que fueron violentamente reprimidos porque se les dio la orden de no ser libres. Yo creo, volvemos siempre a lo mismo, me parece, Santiago, que es, bueno, reflexionemos, porque insisto que esto no es un tema solo. Por supuesto que en los momentos de estas revoluciones del siglo pasado, yo creo que eso se terminó un ciclo de la historia, me parece, ¿no? Ese tipo de revolución. Ahora lo que tenemos es un poquito, me parece que hay un poco es un poquito más patético el comisariado político actual, ¿no? Claro que lo es, porque en verdad no esconde su naturaleza dictatorial. Claro. Y porque se ha deshilachado, porque uno escucha... Ahora, es dramático, ¿no? Siempre hablamos de cosas dramáticas. Nicaragua es un drama. Y claro. Nicaragua cerró la asociación de escritores. No directamente no hizo juicio, la cerró. La cerró, directamente la cerró, y es muy importante... Y le sacó la patria a los escritores como a Sergio Ramírez. A Sergio Ramírez lo privó de nacionalidad. Es impresionante, ¿no? Realmente esta idea de serlo todo, y quien no coincida con esos conceptos propios de la dictadura finalmente no representa más que el vacío o la ausencia de identidad, ¿no? Es estremecedor esta evidencia de que hay algo arcaico. Tal vez Freud lo retrató muy bien a través de la noción de lo tanático, ¿no? Esta insistencia de la intolerancia en hacerse oír a expensas de todo lo que no sea su propio auge, su propia suficiencia, su propia soberanía. Claro. La pregunta que me queda, que te hago, es si se podrá evolucionar de esto, ¿no? Si se podrá salir de este corsé, porque, bueno, insisto, se cayó ese sistema, no existe más, se cayó solo, se cayó todo el sistema social, lo que se llamaba socialismo real, se cayó solo. Cuba es un drama. Claro, La revolución pasó a drama. Claro. Sí, y hay un drama, porque hay que ver cómo vive esa población, el horror de esa... Nicaragua, Venezuela, son regímenes, además de trágicos, farsescos. Pero sin embargo, hay un pensamiento unívoco. El pensamiento de esa izquierda,
enaltece. En el mundo de la cultura todavía sigue siendo prestigioso ser de izquierda y pro-cubano. ¿Cómo puede ser? Y creo que la respuesta es compleja, pero merece ser al menos esbozada. Si te parece, no sé si tenemos tiempo antes de una nueva pausa, pero de todas maneras podemos empezar. Me parece que es pausa y final. Ah, sí. Pausa y final, se ¿Vos nos te fue el das programa, cuenta? mi querido amigo. Auténtica conversación, nos olvidamos del Nos olvidamos, tiempo. es que es muy apasionante. Ya lo creo. Es un tema que tenemos que seguirlo, no por el caso Padilla. No, por lo que desencadena lo que está debajo de esto. Porque fíjate y encarnado. Fíjate por lo esto. que nos despertó a nosotros, a vos y a mí. Enorme. Vos que sos un escritor enorme y prestigiosísimo y que has vivido buena parte de estas vicisitudes, de no pertenecer al colectivo, como lo llamaban en esos países, al colectivo, no ser un hombre del oficialismo, de la nomenclatura. Bueno, me parece que es un tema para seguirlo en otro programa. La verdad que sí. Te agradezco que me hayas traído esta novedad, que no consiste en algo inédito, pero sí en la necesidad de volverse una cuestión de fondo. Nos despedimos, Santiago, ya nos vamos el a próximo encontrar domingo. con Graciela, me voy a encontrar yo, vos te vas, sí. Pero yo me voy a encontrar Les dejas un abrazo con ella y parte. con Pablo. Así que hasta el domingo que viene. Hasta pronto. Y ahora sí, se abren las puertas del Café de la República. Se fue Santiago Cobaldós, me dejó solito, pero yo les voy a transmitir un saludo y un abrazo enorme de él a Graciela Fernández Mejía, a Pablo Marmurato, que ya se incorporan a la continuidad de programación de Radio Ciudad. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo te sentís solo? Bueno, estoy solo, pero estuve acompañado. Estoy bien. Ya nos vamos turnando nosotros, a veces nos pasa. Sí. Estamos en vacaciones. Sí, bien, estamos bien. Bueno, me alegro. Pablo, ¿Cómo te ha ido? ¿Perdón? No, Pablo, estaba dándole la bienvenida a Pablo. Ah, dale. A ver, Pablo, si te escuchamos bien. No. ¿Cómo están? Muy bien, hola, Jorge. muy bien. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, Graciela, Pablo, cerrando una semana que nos mojamos un poquito y nos amargamos un poquito, como siempre. Hubo más amarreo. Qué bárbaro, ¿no? Esa plaza. ¿Qué opina Graciela? Fue una plaza tan... después vamos a hablar sí. En el programa porque sí. debería ser como un resumen. Yo sentí... Tú sabés que yo tengo muy medida esa plaza porque en la época de la dictadura nosotros queríamos saber siempre, había menos vallas, todo eso no existía, sí. Y menos escenario, pero medíamos por metro y sabíamos que quietos caben 3 personas por metro cuadrado, sí. Y en movimiento menos. Entonces la medíamos mucho. Claro. No podría decir que esa plaza fue vacía. Vacía de gente, más allá de que acarrearon muchos, fueron seguramente muchos empleados de las empresas que dirigen la Cámpora y alguna gente que habrá tenido esperanzas de escuchar algo interesante porque adhiere al kirchnerismo. Yo a esos son... obviamente, por lo que más lo lamento, ¿no? Sí. Pero fue una plaza vacía de contenido. Claro. Absolutamente vacía. Para quien fue y quien se tomó el trabajo de escucharla como nosotros, como yo en la televisión, no nos dijo nada. Tremendo, ¿no? Patético. Nada nuevo, sí, nada sí. que prometiera algo para el futuro, nada. Estamos en un año que va a haber elecciones, claro. Donde nos sobran los problemas, ni se hizo cargo de la responsabilidad de ninguno de ellos, de los problemas que tenemos, ni dijo nada que dijera, bueno, vamos a ir para algún lado, para algún candidato. Digamos que las oposiciones giraban sobre
los que están en el palco, ¿serán los candidatos? Sí. No, fue muy... Yo creo, yo no sé cómo lo viven sus partidarios, ¿no? Porque, bueno, después está el fanatismo, eso es otra cosa, corre por otros sentimientos, digamos, por otra... Sí. ¿No? Por otra víscera, diría el general Perón. Pero para el que tenía dudas, para el que está pensando, bueno, es una gran decepción, supongo, es una gran decepción, ¿no? Nada, ninguna explicación, ningún porvenir, todo pasado. Exactamente, todo pasado y todo mentido, porque no hubo una cifra que fuera correcta. Claro, impresionante. Bueno. Sí. Pablo, ¿vos cómo lo viste? Pasado sesgado, Claro. ¿no? Porque Sí, fue claro, claramente correcta una aclaración. alusión a aquel 25 de mayo exactamente del 2003, en que asumió Néstor Kirchner, pero bueno, poca mención, muy por arriba, del 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora. Sí. Muy poca autocrítica del rol del peronismo en aquel momento, y bueno, poca alusión también al que aprendimos desde el colegio, ¿no? 25 de mayo de 1810. Sí, la patria ausente. Una reescritura todo el tiempo del pasado. Sí, la patria ausente, podríamos decir, ¿no? Impresionante. Bueno, en fin, me parece que es una... En todo caso, Graciela, Pablo, nos deja ese sabor amargo, incluso aquellos que tenemos expectativas, bueno, porque el país está viviendo un momento crítico, ¿no? Entonces uno espera que responsabilidad en los políticos, espera, no importa cómo piense. Yo creo que en Cristina, honestamente, Sí. me parece que ninguno de nosotros, yo no, Sí, no esperaba. no tenías ninguna expectativa, claro. No, ninguna. Claro. Porque veíamos y, vamos, hemos vivido la política. Totalmente. Soy gallo de quinto hervor. Bueno, nos quedan un par de minutos. Sí. ¿Cómo viene el porqué? ¿Qué vamos a tener hoy? A que nos cuente Pablo. Pablo. Que nos cuente Pablo. Vamos. Bueno, a raíz de lo que estamos comentando, vamos a estar con un analista muy fino, que viene de la gráfica, como Eduardo, conocido por todos los amigos Gato Aulicino. Fue durante gran mucho periodista, tiempo hombre. jefe de política, exactamente, un gran periodista. Sí, columnista de Infobae. De perfil bajo, porque tiene con qué, si quisiera, digamos. Sí, un gran Infobae, columnista de durante muchos Infobae. años Sí. jefe de política de De Clarín. Sí, Gran columnista también de Infobae, sí, de los que uno espera para leer. tal cual. En lo personal no son tantos. Y después vamos a estar con Gustavo Marangoni, que nos va a poder contar un poquito más desde adentro, que es lo que está siempre con su tono crítico respecto de las movidas y los realineamientos dentro del oficialismo, ¿no? Claro, digamos que Marangoni, un hombre que viene del peronismo, que es peronista. Así es. Y tiene una visión racional, es un hombre de diálogo, es un hombre inteligente, formado, Así es. que ha ocupado cargos públicos. Bueno, en fin, me parece una voz muy autorizada y muy interesante para escuchar en este momento tan crítico, ¿no? Tan crítico también para el oficialismo. Sin duda. Sí, claro que sí. Así que bueno, nosotros nos vamos despidiendo, les vamos dejando el espacio del aire a ¿Por qué? Dos invitados, dos conocidos, dos personas muy prestigiosas, Gustavo Marangoni y Eduardo Aulicino. Así que, Graciela, Pablo... aprovecho para decirles que vamos con un programa especial sobre democracia que vamos a hacer con Graciela Fernández Mejide, Pablo Marmorato, Santiago Kovadlov y yo en el horario de la tertulia. Si les parece bien, se los dejo así, después lo combinamos, lo iríamos haciendo para el 18 de este mes, para el domingo 18. Pablo, Graciela. Lo anotamos. Va a ser un placer compartir con ustedes. Qué lindo momento. Les mando un beso enorme, un abrazo y un lindo programa. Bueno, para vos también. Chao, Graciela, chao, Adiós, Pablo. Jorge. Chao, gracias.